Hola, ¿qué tal, hermanos? En los anteriores videos hemos estado hablando de las misiones de la iglesia. En el primero hablamos de la misión de la iglesia basada en el Antiguo Testamento. En el segundo video hablamos de la misión de la iglesia desde el magisterio, y hoy vamos a hablar de la misión de la iglesia, pero desde la tradición. Existe una fuerte tradición en nuestra actividad misionera eclesial. Vamos a empezar desde la parte más antigua, de los 12 seguidores de Jesús, ya sea que los quieras llamar discípulos o misioneros. Los dos primeros fueron hermanos: el apóstol San Pedro y su hermano, el apóstol San Andrés. Estos dos fueron sus dos primeros discípulos del Señor. Vamos a irnos a la fuente bíblica, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice: mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro a Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Aquí hay que hacer notar tres importantes. Primero, Jesús los llama. Segundo, Él les da una indicación. Les dice: síganme. Y luego les da una tarea. Les dice: yo los haré pescadores de hombres. Entonces, la última parte de este evangelio llama la atención porque el evangelista hace notar que ellos lo siguieron. En el evangelio de Mateo se encuentra la muy citada encomienda, entonces, de ser misioneros, que desde ahí vemos que comienza el viaje que ha venido realizando nuestra querida iglesia, tratando de ser obediente al mandato de su Señor. Ella, la iglesia, es por naturaleza misionera. La iglesia de los primeros siglos. Los apóstoles se dieron a la tarea de predicar la buena nueva dentro del pueblo de Israel, o sea, en el ámbito judío. Sin embargo, es con San Pablo que la naciente iglesia de Jesús entiende que su misión va más allá, que Israel es todo el mundo. Con su teología y su misión, alrededor del año 50 después de Cristo, se produjo el mayor desprendimiento del judaísmo. Para la expansión del culto cristiano, que es nuestra fe, fue importante el empleo de la lengua griega, que en aquel entonces era la lengua más usada en el mundo conocido y la más importante en el Imperio Romano, muy extendida por todo el imperio. Por ejemplo, todos los libros del Nuevo Testamento fueron redactados en griego. Un importante centro para la expansión del culto cristiano entre los no judíos o gentiles, como se les llamaba en aquel entonces, fue Antioquía, lo que ahora conocemos como Siria. En ese lugar los discípulos de Jesús recibieron por primera vez el nombre de cristianos, y de ahí partieron Bernabé y Pablo para su primer viaje misionero, y fue tal el ímpetu de Pablo que la fe de Jesús creció rápidamente por todo el imperio. La iglesia en la Edad Media. La iglesia ejerció una influencia civilizadora muy grande durante toda la Edad Media. En los primeros siglos tras la caída del Imperio Romano, sobrevino el debilitamiento de las instituciones de este gobierno por la ocupación de los pueblos bárbaros, así denominados por los romanos, por lo que la labor evangelizadora
que logra la conversión de muchos de estos pueblos germanos al cristianismo y por ende la reorganización política, social, económica y cultural de la Europa medieval. En esta obra evangelizadora de la Iglesia contó con el poderoso auxilio de una de las primeras órdenes religiosas fundada por San Benito de Nurcia o San Benedicto, que él vivió del año 480 al año 543 después de Cristo. Sus seguidores, los benedictinos, realizaron una acción más duradera tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social, político y cultural, poniendo a la Iglesia en un papel preponderante durante la Edad Media. En la orden benedictina se alternaban los ejercicios espirituales, los trabajos agrícolas y las tareas intelectuales, haciendo que la Iglesia se involucrara en todos los ámbitos de la vida del hombre medieval. Más tarde, dos órdenes derivadas del tronco benedictino, la orden del Cluny y la orden del Cister, que surgieron en Francia para luego difundirse por toda Europa, dando un gran impulso a las ciencias y a las artes, e intentaban restaurar la austeridad y las buenas costumbres en la cristiandad de la Edad Media. Finalmente, en el siglo XIII, las llamadas órdenes mendicantes, por su especial voto de pobreza y fundadas por San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, desarrollaron labores docentes y misioneras no solo por toda Europa. Primero iniciaron ahí, pero después se fueron extendiendo a otras partes del mundo. Y nosotros tenemos conocimiento de que los primeros misioneros que llegaron a América pues fueron precisamente monjes franciscanos, monjes agustinos y monjes dominicos. La Iglesia hasta nuestros días. Hermanito, sería muy complejo platicarte en un corto tiempo el camino misionero de nuestra Iglesia. Ha sido largo, lleno de alegrías y sinsabores, de acusaciones y de reconocimientos, pero siempre con la mirada puesta en el mandato de Jesús: vayan a todas las naciones. ¿Quién lo hará hoy siguiendo los pasos de San Pablo, de los monjes y las monjas de antaño? Pues la misma Iglesia. Nosotros, en nuestros tiempos, todo el mundo es tierra de misión. Hoy te invito nuevamente a recordar que eres misionero y has sido enviado como la primera iglesia naciente en donde no es conocido Dios. ¿Te animas?